Mira, me gusta últimamente cada vez más simplificar al máximo cuáles son los objetivos de nuestra fuerza política, de los proyectos que emprendemos, de los espacios que abrimos. Y yo creo que simplificando mucho, nosotros no podríamos perdonarnos dentro de unos años que hubiéramos permitido que nuestros hijos, que nuestras nietas se acostumbraran a vivir sin los derechos que nos han robado durante 10 años. Hemos vivido 10 años de Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros a arrebatarnos derechos y libertades que ha costado décadas conseguir. Y ahora, en este momento histórico, tenemos que asumir el reto de recuperarlos de forma inmediata. Porque quien no ve que le quitan derechos y libertades, difícilmente podrá luchar para recuperarlos. Necesitamos en este preciso momento que por una vez, en 10 años de retrocesos sociales y democráticos, la rueda empiece a girar en la dirección contraria. Por eso este acuerdo de presupuesto es tan importante. Porque más allá de la campaña electoral, de la precampaña, de la actualidad, de los titulares, en el día a día cada vez más gente se acostumbra a no tener un contrato digno. Cada vez más gente se acostumbra a ver recortada su educación, su sanidad, su dependencia. Cada vez más gente se acostumbra a tener miedo al recibir la factura de la luz y del agua en su buzón. Cada vez más gente empieza a tener serias dificultades para pagar los alquileres, especialmente en los lugares donde la turistificación está poniendo en riesgo nuestro derecho a la vivienda una vez más. No podemos permitir que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derecho, por eso estamos en la obligación de empezar a cosechar victorias ya. Y ese es este acuerdo de presupuesto. Es conquistar victorias. Es por primera vez en la historia de este país conseguir un aumento del salario mínimo interprofesional, que va a tener una enorme repercusión en Andalucía. En Andalucía tenemos 190 euros de media menos que el salario medio del resto de España. En Andalucía, pese a lo que presume Susana Díaz de las exportaciones, de la balanza comercial, sabemos que esas exportaciones son con base a los bajos salarios. Somos competitivos porque cobramos poco. Somos competitivos porque nos sobra mes al final de sueldo, como decíamos en el 15M. Es importantísimo que esta generación aprenda que hubo una generación anterior que peleó por recuperar derechos y que ellos vayan a poder vivir en sus propias carnes ese cambio. Porque además aprenderán que luchando, que peleando, que saliendo a la calle, que sacando los dientes, se consiguen cosas y por tanto estarán animados para emprender nuevas batallas. Aprenderán de nuestros mayores, de la marea de pensionistas, que sale a la calle pertinazmente, no solo en Bilbao, que es impresionante esa estampa de dignidad, sino en todos los pueblos y ciudades de Andalucía siguen saliendo a la calle semanalmente a decir que no les vamos a regalar el derecho de las pensiones públicas conquistadas con tanto esfuerzo, las presentes y las futuras. Mirad, en estos días terribles, tampoco podemos permitirnos que nuestros jóvenes, que quienes se incorporan a la vida democrática, se acostumbren a que el Estado democrático y de derecho se convierta en una formalidad. En estos días estamos en algo más parecido a un Estado financiero que en un Estado de derecho. Ellos que se dan golpe con la Constitución en el pecho, viva el rey. No podemos permitir que esta generación se acostumbre a que la banca siempre gane. No podemos permitir que esta generación se acostumbre a que la justicia no es ecuánime, a que la justicia defiende al fuerte y perjudica, persigue implacablemente al débil. Con cada embargo, con cada desahucio, nunca le perdonaron a nadie, por más efecto social verdadero que esos desahucios y que esos embargos tenían, nunca le perdonaron a nadie ni una sola letra de un solo pago. Y hemos visto en estos días al alto tribunal, que ha demostrado poca altura, regalarle nuestra justicia y nuestra democracia a los bancos. Ya les regalaron nuestro esfuerzo permitiéndoles cláusulas abusivas. Ya les regalaron nuestros servicios públicos, nuestra capacidad financiera con un rescate bancario que no nos van a devolver. Ya les regalaron nuestra posibilidad de un parque público de vivienda con el banco malo y con la puesta a disposición del Estado de sanear lo que ellos llaman activos tóxicos, que son viviendas de las que se desahució a gente.
y ya les regalan también nuestra capacidad de futuro y les hipotecamos el futuro por la vía de facilitarles el negocio de la deuda, porque estamos endeudados, en algunos casos, con los mismos bancos que se han beneficiado del rescate bancario, que generó esa deuda. Y ahora los mismos bancos nos la compran. Ahora les regalamos la justicia, que es lo más sagrado. Pues frente a eso, nosotros estamos defendiendo en Andalucía que es posible y que es de sentido común diseñar una herramienta que ponga en contacto el ahorro con la inversión. Que tiene que ser posible que un ciudadano o una ciudadana andaluza decida poner sus ahorros a disposición de la inversión productiva, a disposición del mantenimiento de los servicios públicos, a disposición de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a disposición de un cambio de modelos productivos y de una transición energética, en definitiva, a una banca pública donde podamos decidir todos y todas el futuro y el destino de nuestra tierra. Han ganado las entidades financieras en pocos minutos, después de la decisión del Supremo, 6.190 millones de euros. 6.190 millones de euros. A 400 millones de euros por cada uno de los magistrados que votó esa resolución. Fijaos, y tenían que asumir, creo que era un coste de unos 8.000 millones de euros por devolver el impuesto de actos jurídicos documentados. Por eso vamos a salir masivamente a las calles el sábado por la tarde, porque no vamos a consentir que nuestros hijos se acostumbren a que la banca siempre gane. Vamos a estar en la puerta de todos los juzgados de Andalucía diciendo que el pueblo primero, que la justicia emana del pueblo y que esto es un Estado democrático y no un Estado financiero. Susana Díaz pide respeto, y yo también lo pido, a los líderes de la derecha. Pablo Casado parece que ha hecho el máster de andalucismo en el mismo sitio donde se sacó el otro máster, ¿no? Y claro, es que la derecha viene aquí con una, no solo a comer al McDonald's, sino con una política McDonald's en sí. O sea, ellos hacen el mismo acto, exactamente el mismo acto, prefabricado, precocinado, envasado al vacío, plastificado, en la Plaza de España de Sevilla, en Ávila, en Alicante, en Burgos, da igual, las mismas banderas, rojigualdas, los mismos discursos, los mismos mensajes. Y vienen a Andalucía a hablar de Cataluña. Y nosotros le tenemos que decir desde Andalucía que el verdadero problema de este país, que lo que rompe este país en dos, no es exactamente el problema catalán, no debería serlo, es el problema andaluz. Son las dificultades para llegar a fin de mes, son las facturas que no se pueden pagar, son las pensiones que son de miseria, especialmente las no contributivas, pero no solo, son las pensiones bajas, es el aumento de los precios, es el aumento de los alquileres. Ese es el verdadero problema de este país, es la desigualdad que después de la crisis ha generado una situación en la que 3 personas tienen lo mismo que 14 millones de personas. Eso es romper un país y ese es el problema andaluz. Y tenemos derecho a hablar de Andalucía en nuestra propia campaña y hay que decirle a la derecha que vamos a hacer el esfuerzo de hablar de Andalucía en esta campaña, porque no hablar de Andalucía es lo que más beneficia a Susana Díaz. Por otro lado, habría que preguntarle a Susana Díaz si no es insultar a los andaluces y a las andaluzas los casos de corrupción, los casos de clientelismo, el haberse gastado el dinero de los parados en burdeles de media Andalucía. Y eso lo podemos decir nosotros, porque el PP no puede decir eso, porque nos acordamos de la Púnica y de cómo se gastaron también el dinero de las tarjetas Black en sus propios vicios. Lo podemos decir nosotros, el PP no lo puede decir. Eso sí que es un verdadero insulto a los andaluces y a las andaluzas. Son 100.000 millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea para devolver a Andalucía al furgón de cola de las regiones de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Que nos han mandado otra vez al furgón de cola, después de 100.000 millones de euros de fondos estructurales que se han tirado por encima al Partido Socialista para crear redes clientelares y para permanecer en el poder, que ha sido su principal objetivo a lo largo de estos años. El problema andaluz es un problema de salario. Es un problema de salario directo, de lo que cobran los trabajadores y trabajadoras, es un problema de salario indirecto de nuestros servicios públicos y es un problema de salario diferido, que son nuestras pensiones. Por eso no podemos permitirle ni a Rivera ni a Casado que digan que los trabajadores no tienen derecho a cobrar 900 euros en su nómina. 900 euros. Que con 900 euros a ver qué familia llega a final de mes de forma holgada. Deberíamos poner a Rivera y a Casado a cobrar 900 euros, unos cuantos de meses, a ver qué les parece. A ver si les parece que es demasiado.
y pensiones blindadas con el IPC, que es una victoria del movimiento pensionalista, de nuestros mayores, que han dado un ejemplo en este país a lo largo de los últimos años. Y las pensiones no contributivas, que son aquellas que cobran fundamentalmente en muchos casos personas que sí que han contribuido mucho a lo largo de su vida al mantenimiento de su familia de forma invisible e impagada y reciben unas pensiones no contributivas de 380 € al mes. ¿Sabéis que en Andalucía nos gastamos en pensiones no contributivas menos de lo que se gasta, Susana Díaz, en publicidad institucional de una sola empresa pública, de la empresa pública de turismo y deporte? Nos gastamos más en mantener a los medios con una publicidad institucional mal entendida que en pensiones no contributivas. Nosotros hemos exigido pensiones no contributivas dignas, al menos equiparables al IPREN. Y entonces las blindamos con el IPC, pero primero hay que hacerlas equiparables al IPREN. Y si se aprueba este acuerdo de presupuesto, estamos en condiciones, desde la aportación estatal y la andaluza, de tener unas pensiones no contributivas dignas para nuestras madres, nuestras abuelas, que se han dejado el lomo en mantener a nuestras familias y en tirar de ellas para adelante, especialmente en los momentos de crisis. Que la rueda empiece a girar en la dirección contraria, que empecemos a cosechar victorias, que la gente más joven se acostumbre y sepa que luchando se consiguen cosas, que no hay que resignarse, que no hay que acostumbrarse, A Susana Díaz se le ve poco interés en aprobar este acuerdo de presupuesto. No le he visto ni la mitad del genio que puso, ni un tercio del genio que puso para que Mariano Rajoy fuera el presidente de este país, para quitar a Pedro Sánchez del medio dentro de su partido con un golpe de Estado de su gestora. Ni una décima parte del genio para intentar que estos presupuestos mejoren la vida de millones de andaluzas y de andaluces que tienen unos salarios de miseria, que tienen unas pensiones que no son dignas, que dependen de la ayuda a la dependencia, que tiene que mejorar en su financiación y que recoge este acuerdo de presupuestos que sean dignificadas esa ayuda a la dependencia. No le hemos visto ningún interés. Nosotros lo vamos a poner. De la misma forma que hemos visto a nuestro compañero Pablo Iglesias jugarse el tipo para sacarlo adelante. Y lo hace por todos nosotros y nosotras. Y nosotros lo valoramos especialmente desde Andalucía. Albert Rivera dijo que a Andalucía no había que regalarle el pescado, sino que había que enseñarle a pescar, que no había que enseñarnos a pescar. No sabe que pescamos desde antes de los fenicios, pero que había que enseñarnos a pescar. Y habría que preguntarse en estos tiempos si estamos en condiciones de poder tener siquiera la caña con la que pescar. Esto es fundamental en este momento. Fijaos, presumimos de las exportaciones del sector agroindustrial. Y cada vez hay más fondos buitres y fondos extranjeros que se hacen con la agricultura intensiva de Almería y con la agricultura intensiva de Huelva, que compran directamente plástico, que se hacen con esas explotaciones y que se quedan con la renta, con el trabajo, con el sudor y con la explotación laboral de las envasadoras y de los jornaleros y jornaleras que trabajan en el campo. Y nos han quitado la caña cuando la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía sigue siendo similar a la de hace 3 siglos. El 2% de los propietarios sigue teniendo más del 50% de las tierras y la mayoría son de fuera de Andalucía. Y nos quitan la caña con la que pescar los aperos de pesca de las artes de pesca, cuando les regalamos el transporte urbano de nuestras ciudades a fondos de inversión extranjeros, les regalamos la posibilidad de ordenar el transporte público en nuestras ciudades a Uber y a Cabify. Y les regalamos la caña y los aperos de pesca y las redes cuando los servicios públicos son troceados y privatizados y se ponen en manos de multinacionales, como en el caso de los comedores escolares, para que hagan comer auténtica basura a nuestros niños y niñas en las escuelas, explotando a las trabajadoras de esos comedores y de todos los servicios que le estamos vendiendo a las multinacionales extranjeras. Recuperemos nuestra caña, la posibilidad soberana de tomar decisiones sobre nuestros sectores productivos, o estaremos muy lejos de poder conquistar nuestro futuro. Susana Díaz lo vende, nosotros lo tenemos que recuperar. Y por último, he hablado de la banca pública, una de las medidas del programa electoral de Adelante Andalucía. Me gustaría hablar de una segunda, y con esto concluyo, y que tiene que ver también con el salario, con las condiciones laborales, con las cosas de comer, de las que tampoco hemos hablado en los últimos años.
El Gobierno que yo presida no va a permitir de ninguna manera que las empresas que exploten a los trabajadores y no cumplan la normativa laboral vigente se lleven ni un solo euro de la Administración pública, ni en contratos, ni en compra de bienes, ni en subvenciones, ni en promoción pública. Además de invertir en un verdadero ejército de inspectores laborales, tenemos que conseguir invertir la prueba, hacer que las empresas que quieran trabajar con la Junta demuestren que cumplen los convenios, demuestren que cumplen la normativa laboral, que por cierto queremos cambiar y mejorar, pero al menos que cumple la normativa laboral vigente. No vamos a permitir que con dinero público se siga explotando a nuestras madres y a nuestras hermanas en los servicios subcontratados. Tenemos un reto histórico por delante, lo vamos a asumir con la responsabilidad de pensar en las siguientes generaciones, en la Andalucía que les queremos dejar, que no es una Andalucía de la explotación, que no es una Andalucía de destruir nuestro medio natural, que no es una Andalucía de maltratar a los animales, que es una Andalucía digna, que lucha por su futuro. Y eso no se lo puede dar el susanismo, y decimos susanismo porque se parece muy poco al socialismo. Y decimos susanismo y tenemos que aprender de él para no parecernos a él, porque el susanismo es esa generación que ha echado los dientes en la sede. Es esa generación del Partido Socialista Obrero Español que no tiene nada que ver con la creación de secciones sindicales de la UGT, de gente combativa que se juega el tipo por sus compañeros. Es el susanismo porque no tiene nada que ver con la lucha contra la dictadura, con la creación de asociaciones vecinales o con las peleas en los pueblos por el PER o por la dignidad de la vida en el medio rural. Es el susanismo porque lleva liberado en la sede desde los 19 años, se ha criado políticamente en la batalla interna y del cual el principal estandarte es sin duda Susana Díaz. Vamos a decirle a todas esas personas en Andalucía que no creen en el susanismo, que no quieren votar susanismo, que tienen una opción de voto en Adelante Andalucía, les vamos a tender la mano y vamos a construir el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias. Y yo creo que podemos ganar, porque Susana Díaz sabemos que prefiere la derecha, pero Andalucía no. Y os voy a dar paso con mucho orgullo y con mucha alegría a alguien que no ha dejado nunca de ser amigo mío, a alguien a quien no he dejado nunca de admirar, pese a las discusiones, que también las hay, evidentemente, faltaría más, ni que fuéramos nosotros el PP, ¿verdad? Y a alguien a quien agradezco sinceramente que se haya echado a la espalda al millón de parados andaluces y al más del 50% de los andaluces y de las andaluzas que no llega a 1000 euristas para defender los derechos salariales de los andaluces y las andaluzas en ese acuerdo de presupuesto, jugándose el propio tipo. Os dejo con Pablo Iglesias, el futuro presidente de nuestro país. Gracias.